Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio hoy con Javier Ruiz, es director de inversiones de Oros Asset Management. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas bienvenido. tardes. Y contamos también hoy con Luis de Blas, gestor en Valentum. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siempre es interesante ver un poco estos cara a cara que hay a micrófono cerrado antes de que empiece la sección, un poco para, yo observo, a ver si os tanteáis, y os ponéis al día. Oye, ¿qué tal te ha ido con esta compañía? Pues yo me he salido. Sí. Oye, os quería preguntar, los gestores, me imagino que la provisión, evidentemente, yo también tengo compañeros que son más que compañeros, amigos en otras casas y, hombre, no llegamos al punto de compartir información, me imagino que vosotros tampoco, eso. No, pero que sí son que muy muy amigos. Sí. Hemos tenido alguna reunión. ¿Te puedes contar lo que has hecho, pero lo que vas a hacer también? ¿Sí? Si tengo algo que tengo que comprar y si tiene que comprar él me modifica el precio mucho, no se lo digo, pero si no, no tengo ningún problema, vamos. Y a él le pasa igual. De hecho, muchas veces hemos comentado alguna compañía en la que coincidimos, o sea que... Hasta hace nada coincidíais en Global Dominion. Vosotros estáis en Valentum, todavía Sí, la tenéis. sí. Vosotros recientemente acabáis de salir. Sí, a cierre de año no teníamos posiciones. Intenta convencerle porque habéis vendido, Javier. Bueno, no tiene que convencerme a mí ni viceversa, ¿no? Al final es un tema de precio. Las bondades del equipo gestor las conocemos los dos de sobra. Es un negocio al final de márgenes bajos, pero donde la eficiencia y la gestión de costes y operativo es clave, y nos parece una compañía excelentemente gestionada. Lo que pasa que somos muy exigentes con el precio y este tipo de compañías exigimos bastante, y es un tema al final de margen de seguridad y de alternativas, no porque la compañía haya dejado de gustarnos, ni mucho menos. Habéis dejado Global, pero os habéis metido en Gestamp. Efectivamente. Al final también es un tema de precio. Gestamp fuimos accionistas hace tiempo, salimos cuando estuvo cerca de máximos y ahora hemos vuelto a entrar. El sector de automóvil no es uno de nuestros favoritos, especialmente la parte de componentes nos preocupa un poco con la llegada del vehículo eléctrico cada vez de manera más masiva, pero Gestamp pensamos que está más protegido por el tipo de producto frente a la llegada de este vehículo y además compañía familiar, muy bien gestionada, generadora de caja. Es verdad que el perfil financiero, la parte de la deuda es un poco más alta de lo que suele gustarnos, pero bueno, es verdad que vemos sentido al nivel de deuda que tiene para la estrategia de crecimiento que están siguiendo. Bueno, y Global Dominion, que es filial de CIE, que presenta resultados creo que la semana que viene, ¿no? El próximo lunes. Me dirán, no me lo sé. Bueno, ya lo recuerdo yo. De todas maneras, bueno, ahora que estamos también hablando del coche, pues hoy nos hemos levantado con el tema del Departamento de Comercio, el informe que le ha pasado ya a la Casa Blanca para ver si impone no aranceles a los coches. Lo digo porque es que estamos prácticamente que no hemos salido del tema de guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, y ahora empieza toda esa pata, ¿no? La pata de Europa y un poco la respuesta que pueda haber, como más madera, ¿no? Más madera comercial a todo este asunto que ya se nos está haciendo un poco eterno, ¿no? A la mayoría. Sí, al final esto genera ruido, genera volatilidad, genera incertidumbre y lo que tratamos de hacer al menos nosotros en Oros es aprovechar las oportunidades que surjan, ver que está descontando el precio de las compañías, tengan exposición directa a estos problemas, vamos a calificar comerciales, o no tengan problemas directos, pero indirectamente sí estén sufriendo en bolsa, ¿no? Bueno, miramos caso por caso y en algunos sectores como el acero inoxidable los últimos meses pues hemos visto oportunidades, y bueno, con el sector del automóvil miraremos también caso por caso. Nosotros somos accionistas de BMW desde hace tiempo y lo que hemos comentado ahora de Gestamp serían las dos posiciones que tenemos. Los coches, Luis. A nosotros nos preocupan más las ventas que han salido de coches. En China. En China, bueno, llevan 5 meses cayendo doble dígito alto, cercanos a 20%. Y las ventas europeas tampoco están muy bollantes. Sí que es cierto que el cuarto trimestre venían muy afectados por el WLTI, que son los cambios nuevos que ha habido para medir las emisiones de los coches, y entonces, bueno, pues particularmente los alemanes lo hicieron muy mal ese paso, y entonces ahí hay algo de ruido quizá en las cifras de final de año, pero las de enero ya han venido otra vez mal. O sea, han venido con caídas de dígito sencillo alto en Europa y bueno, pues nos preocupa bastante, más que por el tema de coches, sino porque quizá es un indicador también de cómo está el mundo. Entonces, yo pienso que ni tanto ni tampoco, ¿no? Las caídas tan salvajes que tuvimos cuarto trimestre fueron una locura, y ahora otra vez alegría como si no hubiera pasado nada, etcétera. Bueno, vamos a ir. Hacemos lo mismo que hacen los señores de Oros, vamos a caso por caso, somos stock pickers y vamos viendo cosas. Nosotros teníamos Renault, hemos bajado bastante la exposición que teníamos.
tenemos unas poquitas de CIE y tenemos lingotes especiales también, que es un caso un poco particular que pensamos que le va a afectar algo menos. Pero no es... ¿No lo ves muy claro o qué? No lo veo claro. ¿Qué no te gusta de lo que ves? Bueno, veo signos contradictorios, veo químicas pasándolo muy mal, veo autos pasándolo muy mal, que son las compañías más cíclicas, veo otros sectores que no lo están pasando mal, aceros, realmente no tiene razón Javier, que no lo están pasando mal. En enero, febrero, acero ha ido como un tiro. Como un tiro ahí. Sí. Entonces, bueno, estamos un poco perdidos. O sea, perdidos en el sentido de que no sabemos qué va a pasar con el mundo. Cosa que tampoco estamos mirando nunca qué es lo que va a pasar, porque siempre lo peor que puedes hacer es intentar posicionarte en tu cartera. A lo mejor es no tocar, como siempre decimos, que nosotros somos renta variable, largo plazo, y aquí nos quedamos. Y como tengamos que adivinar si el mercado va a caer un 3% la semana que viene o no, estamos perdidos. Pero no nos equivocar. Cada vez tendemos más a eso, Luis. Estamos ya ahí metidos un poco... Pero eso también es lo que dice Javier. Son oportunidades que nos generan a los que estamos un poco más a largo, ¿sabes? Entonces, oye, mucha volatilidad y tal. Ojalá tenga volatilidad. Sí. Tengo algunas compañías, pues eso, ¿Sí, que estas verdad? son un poquito más cíclicas, que es que se mueven un 15% todos los meses. Y yo tengo unas órdenes de compra y unas órdenes de venta ¿Pero a ti te abajo y gusta arriba. eso? ¿Tú buscas eso? Joder, lo paso fatal. ¿Sí? No te digo que no lo paso fatal, por eso. pero sé que es lo contrario a pan para hoy, hambre para mañana. O sea, que es exactamente lo que nosotros buscamos, porque es que nos crea oportunidades. Entonces, oye, no me gusta nada que el fondo caiga un 7% en un mes. Pero sé que esa caída del 7% me ha permitido subir la exposición del 70 al 85 y estoy comprando en un nivel que me encanta de cara a 3-4 años. Es que al final, cuando tienes los deberes hechos, sabes cuánto valen las cosas, cuando puedes aprovechar esa volatilidad a tu favor, ¿no? Cuando no has hecho los deberes, no analizas las compañías, es cuando te pones más nervioso, no entiendes por qué bajan las cosas, entonces deshaces la posición o vendes en el peor momento, te vuelves a subir al carro más tarde, entonces bueno. Oye, ¿qué es lo que le hace a un gestor no vender una posición que está perdiendo dinero, en la que sigue creyendo firmemente? Bueno, primero te tienes que replantear continuamente tu tesis de inversión, si a lo mejor se te está pasando algo que no tenías en cuenta, porque dices, al final estás llevando la contraria al mercado, ¿no? Y es todo el mundo a lo mejor contra ti, dices, bueno, a lo mejor soy yo el que está equivocado, entonces tienes que revisar continuamente tu tesis y si estás convencido al final, no te queda otra que aguantar y tener estómago, no hay más secreto que que el largo plazo y monitorizar muy de cerca cada una de las inversiones, pero bueno, normalmente es tener claro por qué el mercado está preocupado con esa inversión que tú tienes en cartera y si estás cómodo con esa preocupación y lo ves como algo eventual que no va a ser estructural, entonces tiene sentido. El problema es cuando se te escapan cosas y a partir de ahí vienen los problemas y metes la pata y puedes perder mucho más dinero. ¿Lo ves tan nublado como Valentum? No es un tema de nublado o no nublado, o sea, Ya, nubes, niebla, como quieras llamarlo, siempre hay y en todos lados, ¿no? Llevamos con la cantinela de China ya varios años y yo soy de los primeros que dice que hay una burbuja de crédito por explotar allí. Lo que pasa que primero... Allí y en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo... Por explotar espero que no, pero vamos a ver. Vamos a decir que allí han ido un poco más tarde con la parte del sector privado, con el crecimiento del endeudamiento, la última fase, digamos que... Pero que Javier, vosotros tenéis muchísima exposición a Asia. Muchísima. En vuestra cartera internacional, Sí. es que la he jugado un poquito esta mañana, ¿eh? Sí. 30 y pico Europa, 20 y tantos Estados Unidos, ¿y el resto? Tenemos, sí, en Asia en torno al 20 y tantos %, y lo que pasa que es verdad que una de las posiciones que pesa el 6% no tiene ni un solo activo en Hong Kong, Ajá, es un poco trampa, porque cotiza allí. Vale. Que yo me he mirado algunos nombres y digo... Sí, pero es verdad, tenemos Naspers, que es dueña del 31% de Tencent. Tencent es la dueña de WeChat en China, el WhatsApp chino, ¿no? Tenemos Baidu, que sería el comparable a Google en China, con lo cual tenemos desde hace años inversiones en ese país, porque al final... Pero os da miedo que haya no una burbuja, sino unas cuantas. Sí, pero a la vez el sistema chino hace que la limpieza pueda ser más ordenada por la forma que tienen de funcionar ahí. Entonces, no puedes posicionarte ni en el blanco ni en el negro nunca. Entonces, lo que decía antes, vamos caso por caso, vamos a negocios de calidad y que estén a precios muy atractivos y que eso nos pueda cubrir de eventuales desastres que se puedan producir. Y, de hecho, el año pasado muchas de estas compañías cayeron un 50% desde máximos, o sea que ruido hay por algún motivo. ¿Está ya olvidado el tema de OHL en las carteras de oros? Olvidado está porque no está en cartera. Olvidado, ya sabes a lo que me refiero. Sí, Si duele sí. todavía... Hombre, es un error del que... Si es un roto que va a costar mucho... Por supuesto, es un error y de los más recuperarse. importantes. Sí, claro, de los más importantes que hemos cometido, porque además era una apuesta de convicción muy fuerte. Y al final, pues nada, una nueva información que fue saliendo, tuvimos que asumir el error de nuestra tesis de inversión y
y ya está, ya por otra cosa, y a buscar nuevas ideas que compensen ese error, que nos llevará tiempo, obviamente. Materias primas, los dos también tenéis ahí ese común denominador. Yo tengo muy poquito. Poquito, ¿alguna petrolera que Una tenéis por petrolera ahí? que se llama International Petroleum Company, una petrolera sueca que es un spin-off de la familia Lundin. ¿Os gustan los spin-off a vosotros? Mucho. Mira que os gustan, ¿eh? ¿Por qué? Porque suele ¿Por qué? ¿Por crear qué? oportunidades de inversión. ¿Sí? Sí. ¿Mejor que las casas matriz y todo esto? Porque... Bueno, es que normalmente cuando te sale una spin-off, que al fin y al cabo, para que lo sepan los oyentes, pues es una compañía que se divide de otra compañía, como una especie de hijo de otra compañía. Entonces, normalmente cuando tienes dos divisiones que no significa que no tienen que ver una con otra, pues separas una. Y entonces normalmente le dan acciones al tío que tenía de la matriz, y de repente pues si eres un tío que eres un fondo especialista en automoción y te dan acciones de Dominion, lo primero que haces es venderlas, y entonces eso crea una presión vendedora que es normalmente cuando sale la spin-off a cotizar, pues suele caer en bolsa por razones ajenas a los fundamentales de la compañía, y entonces suele crear oportunidades interesantes. Javier, ¿con qué posición estáis más cómoda en vuestra cartera ibérica ahora mismo? Pues la principal posición del fondo creo que es Meliá en estos momentos, y bueno, es una inversión que iniciamos hace 4 o 5 meses. ¿Os ha llamado la atención el castigo que...? Nos llama, o sea, entendemos... ¿Qué ha sido? ¿Qué cóctel es el que se ha formado ahí? Al final es un tema de ciclo, ¿no? Sí. Al final del trimestre, o así lo vemos nosotros, todas las cíclicas sufrieron mucho en bolsa, y en el caso de Meliá además se junta un poco la recuperación del turismo de la parte del Mediterráneo, ¿no? El norte de África, que había sido muy castigado por el terrorismo y había beneficiado pues a las Islas Canarias, el sur de España y demás, donde está Meliá con una posición importante. Pero es que al final no entendemos la valoración, porque la compañía cotiza 9 euros y solo sus activos valen por la última valoración en torno a 15 euros. No sabemos si pueden estar un poco inflados, a lo mejor están en pico de ciclo, pero no valen 9 euros los activos hoteleros. Y bueno, al final hay un poco de run en el mercado de que como no van a hacer ninguna operación para destapar el valor de sus activos, pues directamente el mercado los ignora. Para nosotros eso no tiene ningún sentido, y pensamos que a estos precios nos llevamos gratis la parte de gestión hotelera, entonces, y el crecimiento en Asia, todo lo que tienen en Cuba. Entonces, bueno, pues son cosas que para nosotros una ineficiencia muy clara, y la tratamos de aprovechar. 2019, va a decir 2018, me imagino que os habéis marcado grandes objetivos, sobre todo porque, para quien no os conozca, Oros Asset Management pues se puso en marcha en verano, ¿no?, del año pasado. Mayo de 2018. Ya veníais con muchísima experiencia a vuestras espaldas, muy buenos resultados. Pues nada, dentro de poco ya también vosotros tenéis que dar clases también a los que empiezan, ¿eh? Un poco, para enseñarles un poco cómo se pone todo esto en marcha. Saben mucho más que nosotros. Oye, si el mercado estuviera un 10% por debajo de los niveles actuales, olvidándonos de, yo cogería esta porque es la que más ha subido, ¿qué os gustaría incorporar, por ejemplo, a cartera? Si os diese esa oportunidad, pues, por ejemplo, aquí viene gente que dice, hombre, pues si Inditex se me pone a 20, a lo mejor no me la compro, ¿no? Algo. Con un 10% de caída, complicado que metiésemos ningún valor que no tengamos hoy en cartera. Pero bueno, hablábamos antes de Dominion. Dominion es una compañía que, si corrige, es candidata a ser y volver a entrar en cartera. Al final son compañías que conocemos, que monitorizamos. Tenemos como, digamos, un wishlist, ¿no? Una lista de deseos donde tenemos las compañías que ya hemos analizado, pues con los potenciales que tienen, y según se van acercando al precio, si tienen mejor potencial o mayor potencial que lo que tenemos en cartera, pues entonces pueden entrar, obviamente, y Dominion podría ser una de ellas. ¿Tú ves a la bolsa europea subiendo este año, en 2019? No lo sé, y tampoco gestiono pensando en ello, con lo cual no puedo responder. Esa es la respuesta que yo necesito escuchar muchas veces, de verdad, ¿eh? Aunque no lo creáis. Que hay otros que es que les pregunto y es que de cabeza se me da 11.525. Digo, bueno, venga, pues nada. Pues fíjate, solamente un punto respecto a esto que estaba diciendo Javier. Las casas de análisis sacan todos los años a mediados de enero, a mediados de diciembre, etcétera, así, lo que va a hacer la bolsa para el año siguiente. Y todas tenían más 10. Entonces, ¿y ya qué hacemos? Entonces, ya la vendemos entera. Es que más 10 es ya un poco el recurso, ¿no? Todos los años es un más 10, y además los valores más recomendados, la sota, el caballo y el rey. No hace falta ni que les ponga estamos a 15 de febrero, nombres y apellidos. Ya nos metemos en la cama así todos. Estamos. A este año le queda todavía mucho trajín. Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management, y Luis de Blas, gestor de Valentum. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. Que vaya bien. Buen trabajo y a recoger. Gracias a vosotros.